Buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando vean este video. Hoy damos comienzo al taller de edición sobre paleobotánica que organizamos desde Wikibandada para editar Wikipedia. Em, bueno, ¿de dónde surge la idea? Nosotros Wikibandada somos un grupo de wikimedistas que estamos en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo y que somos biólogas, paleontólogas, y que queremos mejorar el conocimiento que hay en Wikipedia y en los proyectos Wikimedia sobre paleontología, biología, etcétera. ¿Por qué de paleobotánica? Bueno, durante 2020 se acuerdan que hubo una pandemia. En 2021 todavía había virtualidad en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, que es donde está la cátedra de Paleobotánica. Seguíamos teniendo clases teóricas y prácticas virtuales, como en el 2020. Pero mientras en 2020 nosotros en la cátedra de Paleobotánica tuvimos el aula virtual en el sitio, el Moodle de de la universidad, en 2021 pasamos al de la facultad, donde teníamos más recursos. En 2020 planteamos la evaluación en los trabajos prácticos como wikis, que se hicieron dentro de la aplicación wiki de Moodle y fueron bastante un dolor de cabeza. Así que en 2021 planteamos el mismo tipo de evaluación, pero por fuera del aula virtual. ¿Por qué? Porque cuando uno está escribiendo, escribe para la persona que va a leerlo. Entonces, si los estudiantes están escribiendo para nosotros los docentes, lo van a ver de una manera, o sea, lo van a ver como para entregar la tarea. Y en 2021 entonces lo pensamos para que alguien más, o sea, fuera de la cátedra, fuera de la asignatura, fuera de la facultad, fuera a leer y a ver cómo resultaba, ¿sí? Cómo resultaba la respuesta de nuestros estudiantes. Entonces fuimos a una página específica, Fandom, donde armamos toda la estructura de las wikis. ¿Por qué no lo hicimos en Wikipedia? Porque eso ya es palabras mayores. Entonces, como esto era una experiencia local, dijimos, bueno, algo que nosotros podamos controlar. Les explicamos cómo eran las wikis, les dimos la estructura, cómo se organiza, em, y se armaron grupos que trabajaron sobre temas de yacimientos fosilíferos de Argentina, ¿sí? Por ejemplo, acá podemos ver, había del Carbonífero pérmico debajo de Belis, pérmico de Tepuel-Genoa, Triásico del Cerro Cacheuta, Jurásico de Chubut, Cretácico de Vaqueró, o sea, tratando de abarcar todas las eras donde tenemos megaflora, y la de Océano de Chubut, ¿sí? Se crearon los artículos y estos fueron los resultados. Los resultados fueron, a mi criterio, espectaculares. O sea, se elaboraron un total de 81 páginas con contenido verificado, porque utilizaron fuentes de referencia, usaron artículos científicos, usaron tesis que encontraron, buscaron información, consultaron a los mismos autores de los artículos por información y por fotografías para poder subir a las wikis, porque nosotros tratamos de utilizar todo lo que es el formato de Wikipedia en este otro sitio, em, para que nuestros estudiantes no solamente estuvieran poniendo el conocimiento, sino que tenían que adecuarlo a un conocimiento científico, adecuarlo a que el público general pudiera encontrarlo, leerlo y entenderlo, ¿sí? Entonces, hicieron un sumario básico para todos los yacimientos, con la introducción, localización geográfica, la geología, que es muy importante para ubicar dónde estamos en el tiempo, cuál es la paleoflora, y también añadieron, porque teníamos estudiantes de paleontología y de botánica, la flora actual y a veces también la fauna actual. Elaboraron páginas muy completas, acá como mencionabas, un total de 81 páginas, em, y desde, hablaron desde los taxones que conforman estas floras hasta, por ejemplo, los períodos, las eras geológicas. em, Hicieron un glosario de términos para la gente que accedía a estos elementos para que pudieran entender qué es lo que estaban leyendo. Y las referencias, las citas las pusieron en formato wiki, entonces tenemos referencias directamente de de los artículos científicos que fueron utilizados para elaborar la información, con lo cual son fuentes que son fiables, son artículos publicados y podemos
ir a verificar que la información sea la correcta. Esto lo elaboraron con, en algunos casos están mejor, en otros casos les faltaría un poco de desarrollo. El hecho es que trabajaron muchísima información y es muy probable que hayan aprendido mucho más de paleobotánica y de yacimientos fosilíferos de Argentina que en las clases normales, donde por ahí estamos más centrados en los fósiles como lo tangible que estamos trabajando y hablamos menos de dónde encontramos y el patrimonio local, ¿no? O sea, nuestros estudiantes generaron textos, generaron tablas, listas de fósiles, sintetizaron información de geología, las floras, crearon imágenes, elaboraron imágenes cuando no conseguían imágenes con permisos como para poder subirlas, o mismo pidieron permisos a las revistas, por ejemplo, escribieron al director de Ameguiniana para pedirle permiso para utilizar fotos que estaban ilustrando artículos allí, e imágenes de otros artículos científicos. Y con eso armaron una serie de paquetes de contenidos muy amplios que la realidad es que no encontramos en Wikipedia. Y esto está reflejado en esto que lo estaba viendo hoy. Todavía se sigue observando esta wiki, o sea, la gente accede, están buscando información. Por ejemplo, la página más vista este último mes, con 41 vistas, es la del Triásico de Chihualasto. La realidad es que si nosotros vamos a Wikipedia y vamos a la página, tenemos solamente la página del parque de Chihualasto. Tiene muy poco contenido de plantas fósiles, pero tiene un contenido bastante general en general, ¿sí? Entonces, dado que la gente entra, o sea, tenemos casi 200 vistas de Argentina, visitas de México, Colombia, Chile, Panamá, hasta de España y de otros países, ¿por qué no llevamos esto a Wikipedia donde la gente va a tener más acceso? ¿Sí? ¿Y por qué a Wikipedia? Bueno, Wikipedia es una enciclopedia construida colaborativamente, donde todas las personas pueden escribir y mejorar los artículos. Todas las personas no es solamente como se suele hablar, siempre cualquiera puede escribir Wikipedia, sino que justamente la gente que está estudiando sobre una temática puede mejorar los artículos sobre esa temática. ¿Sí? O sea, todos podemos significa todos, incluyendo los que estamos investigando sobre los temas. Tiene más de 300 idiomas y Wikipedia en español recibe un promedio de 31 millones de visitas por día. Quizás no le vayan a sumar las 43 visitas o las 25 visitas que tuvo un artículo hace 2 o 3 días, que de las cuales 10 habrán sido mías, ¿no? Pero pensemos que la gente va a tener mejor acceso a los contenidos de paleobotánica. Entonces, Wikipedia tiene 5 pilares, ¿sí? Es una enciclopedia, o sea, busca generar y, digamos, acumular contenido sobre todos los temas posibles, ¿sí? Busca el punto de vista neutral, que es que intenta conseguir que los artículos no tengan un punto de vista en concreto, sino que ofrezcan la información desde todos los ángulos posibles y presentar cada punto de vista de forma precisa. Y eso en ciencia es importante porque nosotros estamos construyendo conocimiento y estamos discutiendo las observaciones de las otras personas. Entonces, las observaciones e interpretaciones. Entonces, es relevante que nosotros hagamos una buena búsqueda bibliográfica para ver cuáles son los puntos de vista sobre, por ejemplo, la interpretación de un fósil o de una formación y las añadamos a Wikipedia. ¿Sí? No es que en ciencia no es que lo último que se dijo es lo que vale. ¿Sí? Wikipedia es de contenido libre, que es lo más importante, es de acceso libre, puede acceder cualquier persona en cualquier lugar del mundo y todo lo que está allí se puede reutilizar. ¿Sí? Nada, o sea, de lo que se suba a Wikipedia está prohibido reutilizarlo. Y especialmente esto es importante con las imágenes que vamos a subir a Commons porque se pueden utilizar posteriormente. Entonces es necesario, es importante que cuando elaboremos contenido y lo subamos, indiquemos, por ejemplo, podemos compartirlo para que lo use todo el mundo sin atribución o que atribuyan que nosotros creamos este contenido. Wikipedia tiene unas normas de etiqueta que son muy importantes. En los viejos tiempos, cuando inicia Internet, había unas normas de etiqueta que a veces uno puede pensar que se perdieron en la actualidad por cómo se relaciona la gente en las redes sociales, pero la idea es pensar que estamos todos construyendo un espacio para que la gente acceda al conocimiento. Los artículos no son nuestros, los artículos le pertenecen a la gente que los va a leer
y tenemos que editar y tratar a los otros editores y por ejemplo, a los bibliotecarios con respeto para también ser respetados nosotros. Y si nos portamos muy mal, obviamente nos pueden banear. Y las normas van a ir variando, o sea, no es que tiene un reglamento a seguir, sino que muchas veces depende de la situación, ¿sí? Bien, eh, ahora bien, ¿cuáles son las fuentes de Wikipedia? Nosotros podemos encontrar tres tipos de fuentes, ¿sí? Las fuentes primarias reportan información desde la experiencia. Con excepciones, la fiabilidad es baja. Por ejemplo, un diario de una persona, cartas, materiales de archivo, informes, son elementos que fueron elaborados y que no fueron revisados si es la verdad digamos, si es la realidad em, lo que encontramos ahí. Entonces, vamos a tratar de no utilizar esas fuentes en Wikipedia. Las fuentes secundarias tienen información que ha sido revisada y que se sacó de fuentes primarias, ¿sí? Por ejemplo, los libros, los artículos académicos, los libros académicos, principalmente no una novela, los documentales. Y luego están las fuentes terciarias que cuentan lo que dicen otras fuentes. Son, cuanto más expresan cuáles son sus referencias, son más fiables. Pueden ser enciclopedias, manuales y otro tipo de compendios de información. Entonces vamos a tratar de utilizar tanto fuentes secundarias como terciarias a las que tengamos acceso. Porque pensemos que las fuentes tienen que ser verificables. Entonces yo no puedo utilizar quizás de fuente algo que solamente yo tenga acceso, ¿sí? Y esas son las fuentes que utilizaron los estudiantes para elaborar las wikis en el 2021. Ahora bien, ¿por qué es importante subir contenido sobre paleobotánica de Argentina a Wikipedia? En primer lugar, por una cuestión de difusión del conocimiento. O sea, es la enciclopedia a la que accede 30 millones de personas por día, em, y es una fuente de información a nivel mundial. Accede, por ejemplo, cuando hay un artículo en español y no está en otro idioma, y una persona está buscando información sobre ese tema, puede acceder al artículo en español y puede traducirlo a su idioma. Con lo cual, no es que se limita solamente a la comunidad hispanoparlante. Que haya información sobre paleobotánica de Argentina da visibilización de lo que se está haciendo. De hecho, Argentina es uno de los países más importantes a nivel de paleontología en el mundo. Hay una inmensa cantidad de paleontólogos en comparación por ahí con otros países. Y en paleobotánica, por ejemplo, el Museo de la Plata tiene la colección más importante de plantas fósiles de Latinoamérica. Y casi a nivel mundial le pelea a los museos de Europa. Entonces, conocer y compartir y visibilizar todo este trabajo es muy importante para la preservación del patrimonio. Wikipedia es de acceso gratuito, como mencionamos antes, ¿sí? Y por ahí puede ocurrir que la gente no tenga acceso a un artículo científico, pero si nosotros hacemos la referencia en Wikipedia y ponemos esa información, hacemos que la gente tenga acceso cuando hacen alguna nota. De hecho, por ejemplo, en los casos de trabajos de dinosaurios, apenas son publicados, aparece un artículo en Wikipedia. Entonces, ¿por qué no puede pasar eso con plantas fósiles? De hecho, en la Wikipedia en inglés hay una tabla en la cual todos los días o todos los meses se actualizan los artículos de paleobotánica que fueron publicados en todo el mundo, lo cual es muy interesante. Em, que aparezcan los artículos en Wikipedia también aporta al fomento de la ciencia en América Latina, ¿sí? ¿Por qué? Porque en general, bueno, Wikipedia en español empieza en España, ¿sí? Y muchos de los contenidos están centrados en España, por ejemplo, en las floras actuales se toman especies como invasoras, cuando en realidad son locales en otro lugar, que suele ser América Latina. Entonces, referir a América Latina lo que hace es que fomente el interés en el estudio de los fósiles y la paleontología en la región. La información tiene que ser actualizada, así como nosotros seguimos trabajando y estudiando las plantas fósiles, tenemos que actualizar la información para que la gente pueda acceder a información nueva. Vamos a ver que hay artículos, hay unos pocos artículos en castellano de cuestiones de paleobotánica y están desactualizados o están incompletos. Entonces es nuestro deber quizás, o digamos lo que nos interesa, lo que nos reúne acá,
poder actualizarlos, modificarlos y mejorarlos. Y esto obviamente apoya la educación, porque si en la escuela deciden hacer artículos de paleontología y a alguien le toca hacer algo sobre paleobotánica, va a encontrar la información que necesita en Wikipedia, que va a estar actualizada por gente que estudia en el tema. ¿Sí? Como mencionaba, que haya conocimiento de lo que hay ayuda a la preservación del patrimonio. Y Argentina es un país con un territorio muy extenso, con registros florísticos, paleoflorísticos de todas las eras, y es muy importante a nivel global, ¿sí? Y entonces es muy importante que toda la gente tenga acceso a saber qué es lo que tienen, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar no solamente en Wikipedia, sino también en los proyectos de Wikimedia. O sea, Wikipedia es uno de los proyectos de la Fundación Wikimedia. Son todos proyectos de conocimiento libre, o sea, nosotros subimos información para que todo el mundo tenga acceso a esta. Se construyen todos de manera colaborativa y todos pueden mejorar y crear información en estos proyectos. Entonces, nosotros vamos a tratar de subir información a Wikidata, imágenes a Commons y artículos y mejorar artículos en Wikipedia, que son los tres más importantes que tenemos para lo que es la ciencia, ¿no? ¿Y por qué? Esto es importante. Wiki es una palabra que significa rápido, ¿sí? Y hace referencia a sitios web que se pueden editar directamente. Entonces nosotros podemos ni siquiera, podemos no estar ni siquiera con usuario y editar Wikipedia, ¿sí? Y lo vamos a hacer rápido, ¿sí? Y eso ese tipo de manera de hacer hizo que la comunidad de wikimedistas creciera muchísimo. Desde que empezó el proyecto de Wikipedia hasta la actualidad hay muchísima gente de muchísimas nacionalidades y en muchos idiomas participando en la generación de estos artículos y la creación y el mejoramiento de los artículos y digamos otros elementos como las imágenes, sonidos, se pueden subir a Commons también. Todos pueden participar, el acceso es libre, hay diferentes roles, están los bibliotecarios que van a ver que los artículos sigan las normas y pueden borrar artículos porque no son relevantes para Wikipedia. em, y es importante destacar, ¿sí?, que se participa en el tiempo libre que tenemos. Porque la realidad es esta, nosotros tenemos nuestros trabajos y en el tiempo libre podemos voluntariamente hacer talleres, charlas en lugares, o si queremos hacer divulgación, pero no tenemos tiempo de salir, podemos hacerlo editando Wikipedia. No solamente sobre temas de paleontología, sino temas que nos gusten a nosotros. ¿Por qué? Porque nos gusta un tema, tenemos acceso a fuentes de información que sean válidas y podemos mejorar la información sobre esto. Y entonces vamos a hacer que otra persona pueda ver eh, esos contenidos y también conozca cuáles son las fuentes de las que surge la información sobre eso, ¿sí? Entonces, es muy valioso para todas nosotras que ustedes estén acá viendo este video porque son voluntarios, ¿sí? Para editar Wikipedia. Entonces, hay una cuestión que es muy importante, que es que en los proyectos Wikimedia todos los archivos están bajo licencias Creative Commons o en dominio público. ¿Qué significa esto? Seguramente todos saben que existen las licencias, el copyright, ¿sí?, que son los derechos que uno tiene sobre un producto, por ejemplo, audiovisual, canciones que elabore, textos, ¿sí? Em, en contraposición a estas licencias con derecho de uso, se hicieron las licencias Creative Commons, que lo que promueven es el intercambio y el uso legal de contenidos cubiertos por derechos de autor. ¿Sí? O sea, con un set de herramientas legales estandarizadas, o sea, da un marco legal a yo quiero compartir esto. Yo quiero compartir y, por ejemplo, yo quiero compartir y que la gente diga que yo hice este contenido, yo quiero compartir y que lo use todo el mundo, entonces puedo ponerlo en una licencia de dominio público, ¿sí?, que es la CC0, que es la licencia más abierta de todas. Después puedo pedir atribución, ¿sí? O sea, que digan, lo hizo, en mi caso, Catherine Drive, que es mi usuario en Wikipedia, o si pongo mi nombre. Puedo pedir que la gente lo pueda modificar, pueda usarlo en forma comercial,
pueda compartirlo obviamente, digan quién lo hizo, pero que no puedan cambiar el tipo de licencia, porque quizás alguien lo modifica y le cambia el tipo de licencia. Em, y esas son las licencias que acepta Wikimedia, ¿sí? Las tres en verde que tenemos arriba. Después existen otras licencias. Por ejemplo, muchas veces se publican artículos en acceso abierto que son digamos, que se pueden compartir, se puede hacer atribución, se tiene que hacer atribución, pero no permite la comercialización, ¿sí? Entonces eso impide que se suba a Wikimedia, porque en realidad, o sea, la gente puede reutilizarlo, lo que esté subido a Commons, para lo que quiera hacer, inclusive, no sé, una publicidad, y eso es un uso comercial, ¿sí? Y después, obviamente, a medida que bajamos, acá en esta lista tenemos las licencias más restrictivas, ¿sí? Atribución, no se uso comercial, y que no se pueda modificar. ¿Mm? Compartir en las mismas condiciones. Entonces, nosotros vamos a tratar de conseguir imágenes que estén en dominio público o que sea necesario atribuir, para poder subirlas a Commons y para poder ilustrar los artículos de paleobotánica. Por ejemplo, en el caso de las wikis que hicieron en el 2021, algunos alumnos directamente hicieron las ilustraciones. Entonces podemos pedirles que nos den un permiso y subirlas a Commons. Entonces ya el artículo va a tener una ilustración, ¿sí? Porque, por ejemplo, en Argentina, para cada país, las licencias varían. Wikipedia, como está situado en Estados Unidos, usa de base las leyes de Estados Unidos, pero, por ejemplo, en Argentina, las imágenes tienen que tener más de 25 años, el material cinematográfico más de 70, más de 50, las obras anónimas más de 50 años, los signos tienen esta licencia particular, entonces se pueden subir y uno le pone directamente esta licencia y ya los puede subir. Los edificios, las fotos de edificios se pueden subir directamente a Commons, pero las esculturas no pueden subirse a Commons. Entonces, por ejemplo, una foto de una fuente no la podemos subir porque tiene un autor, que es el escultor, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con las fotos de los fósiles? Que es lo que vamos a usar nosotros para ilustrar los artículos, aparte, por ejemplo, de mapas y otras cosas. Bueno, para las fotos de los fósiles nosotros tendríamos que pedir permiso. Primero a la revista donde se publicó el artículo, porque es la que tiene los derechos sobre lo publicado. Ya no el autor el autor o autora del artículo, sino directamente la revista. Entonces tienen que elaborar un permiso diciendo si se puede subir a Commons. Y si nosotros queremos, podemos hablar con el autor del artículo que nos pase una foto, pero lo correcto sería consultar con la colección de paleobotánica donde está resguardado el ejemplar y pedirles permiso para subir el archivo a Commons, para subir la foto. ¿Por qué? Porque las colecciones biológicas y las colecciones paleontológicas específicamente son cuidadores del patrimonio argentino, ¿sí? O sea, una colección como la que tenemos en el Museo de la Plata, lo que está haciendo es protegiendo el patrimonio para que toda la gente del país tenga acceso, porque es algo que es nuestro, ¿sí? Entonces, dentro de esas protecciones está la protección de imagen, ¿sí? Entonces, lo que se tiene que hacer es pedir permiso al curador o curadora para que nos permita subir la foto, ¿sí? Y en general lo que van a dar es permiso para que no sea con una super resolución, porque si no puede venir alguien de afuera y utilizarla para hacer un artículo científico sin haber visto el material, sin atribuir correctamente a la colección, que son cuestiones que se piden normalmente. Y por ahí hay alguien trabajando, alguien de aquí trabajando ese material y pueden adelantarse a alguna publicación, lo cual sería bastante problemático. Entonces, compartir imágenes tiene, o sea, subirlas a Wikimedia Commons tiene ventajas. ¿Por qué? Porque es un repositorio. Y la realidad es que cuando nosotros sacamos fotos, por ejemplo, de los fósiles para los artículos científicos o de lo que sea, estas pesan. Todo lo que pesa ocupa espacio en un disco. Y el espacio en un disco es un espacio físico. Entonces podemos tener 1 millón de pendrives o podemos subirlo a un repositorio, como era Flickr de Yahoo, em, o como es Commons. Nosotros podemos conservar la autoría de las fotos y las imágenes, podemos
colaborar con la ciencia ciudadana, si subimos fotos de flora o de fauna, eh, dar acceso a gente, o sea, obviamente no vamos a subir fotos de nuestras vacaciones, pero si por ejemplo estamos sacando fotos de fachadas de edificios en Argentina o monumentos de otro país, podemos subirlas y se están ilustrando con fotos actualizadas o de mejores ángulos o de cosas que ni siquiera estaban ilustradas, artículos de Wikipedia en todos los idiomas sobre ese tema. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque estos contenidos van a llegar más lejos y más rápido. ¿M? A todos lados. Otro de los proyectos de Wikipedia que nosotros vamos a ver es Wikidata. Wikidata es una base de datos que es abierta y colaborativa. Como toda base de datos es bastante un chino, ¿sí? Como persona normal, para mí las bases de datos son medio un chino, pero básicamente, ¿qué es lo que permite? Permite conectar información entre los diferentes proyectos y también permite conectar la información con elementos de afuera. ¿Sí? Ahora donde, por ejemplo, nosotros en los artículos científicos tenemos un DOI, que es un número de identificación que nos permite acceder a ese artículo. En los artículos que son más viejos, no tenemos ese número, ¿sí? Y, por ejemplo, el Museo de la Plata no tiene un DOI, porque no es un artículo científico, es un museo, pero sí tiene un elemento identificador que dice esto existe, ¿sí? Esto es real y nos permite después hablar sobre eso, ¿sí? Entonces, Wikidata lo que va a hacer es proveer registros e identificadores únicos a personas. Por ejemplo, yo tengo un elemento en Wikidata, Male, que está acá también tiene su elemento. En Wikidata todos tenemos nuestro Q algo. Em, por ejemplo, y también se pueden poner, obviamente, personas que ya fallecieron. Entonces, ¿qué ocurre? La gente va a poder acceder más fácil a la producción científica de una persona fallecida, ¿sí? O mismo de cualquier persona que esté viva. Entonces, al acceder mejor a la información, lo que ocurre es que la información puede ser reutilizada. Y no solamente hablamos de reutilizar una imagen, sino en el caso de artículos científicos, cuanto mejor sea el acceso a lo que nosotros estamos estudiando y publicando, es más fácil que entre en la conversación científica. ¿Sí? Por eso es importante, por ejemplo, la Universidad de La Plata pidió que todos sus investigadores se hagan su perfil de Google Scholar. Entonces, cualquier persona que esté buscando artículos míos o de cualquier persona de la universidad, busca el nombre en Scholar, le aparece toda la lista de artículos que aparecen allí. Ahora, buscas de otra persona, de otro museo, y es muy difícil encontrarlo, ¿sí? Si no tiene este tipo de identificación. Y para lo mismo sirve Wikidata. Y también acá tenemos directamente, podemos subir artículos científicos, digamos, como identificación, em, que después nos van a aparecer el DOI y los lugares donde podemos descargarlos, ¿sí? Y estos artículos científicos son, por ejemplo, los que tenemos en las bibliografías de la wiki. Cuando nosotros los subimos a Wikipedia no aparecen automáticamente en Wikidata, sino que tendríamos que subir cada uno de estos a Wikidata, pero se puede hacer muy fácil, a mí me gusta mucho, usando Zotero, que eso lo vamos a explicar en otro video, ¿sí? Em, ¿Qué significa esto? Nosotros podemos abordar que se conozca los trabajos y todo lo elaborado de paleobotánica en Argentina, no solo desde el artículo de Wikipedia, sino desde los trabajos publicados. Y para muchas de las formaciones, por ejemplo, en Sierra de los Llanos, que es donde yo hice la tesis, la información es vieja, no está por ahí en Internet y es difícil acceder. Entonces esto mejora la capacidad de acceso a esta información. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en este taller? En primer lugar, quienes no tengan se pueden hacer un usuario en Wikipedia, ¿sí? Después, una vez están logueados en Wikipedia, que es algo muy fácil, loguean en el dashboard que les vamos a pasar el enlace por el correo electrónico, donde están los artículos a editar o crear. También tenemos un Excel en Google donde están los mismos artículos. Van a agregarse a favoritos la wiki de paleobotánica, la de fandom, que es la que van a estar revisando, y van a elegir los artículos donde van a trabajar y se van a añadir a esos artículos en el dashboard, ¿sí? Ahora después les muestro cómo se ve. Pueden trabajar en grupo, no es un artículo por persona, sino que pueden juntarse y elaborar, digamos, trasladar los contenidos en grupo.
Ahora, no es un traslado directo, sino que van a revisar la información, van a validar que no sean copias textuales de los artículos o de los libros de donde sacaron la información en la wiki original, y lo van a ir sumando como ediciones pequeñas para agarrar la mano de cómo editar. Especialmente si recién se hace en usuario en Wikipedia, porque es muy chocante que alguien apenas se hace un usuario publique 4 artículos, ¿sí? En Wikipedia. Entonces van sumando pequeñas ediciones, mejorando artículos eh, sobre temas, por ejemplo, la Cuenca Paganzo o la Sierra de los Llanos, el Parque de Chihualasto, etcétera, sacando la información con las referencias, ¿sí? De la wiki de paleobotánica. Después se puede agregar la bibliografía en Wikidata y tratar de conseguir fotos e ilustraciones para Commons. Entonces, ¿cómo creamos un usuario? Vamos a crear una cuenta. La recomendación es que no usen su nombre por una cuestión de privacidad, sino que usen un nickname, lo que antes conocíamos como nickname, ¿no? Introduzcan un mail válido, una contraseña segura y ya tienen un usuario en Wikipedia, ¿sí? Después vamos a ir a la wiki original. Este es el enlace, obviamente se los vamos a pasar. Donde tienen los diferentes wikis y como vimos son 84 páginas. Piensen que estos son los temas que se hicieron y de eso derivó muchísimo. Y de ahí deriva de dónde nosotros podemos editar. ¿Sí? Estos son algunos artículos. Fíjense que no hay, acá no hay ningún artículo por crear y prácticamente no hay artículos, muy pocos, sobre los temas que hubo en la wiki. Por ejemplo, hay un artículo de formación Baqueró y tenemos la wiki sobre el Cretácico de Baqueró. Entonces podemos sumarle información. Tenemos sobre Cacheuta, pero no tenemos sobre el Cerro Cacheuta, sino la localidad. Entonces hay que pensar cómo vamos a ir sumando esa información. La de Sierra de los Llanos, por ejemplo, tenemos los llanos en Venezuela y Sierra de los Llanos, que es de Argentina, que es una región serrana. Si es un sistema montañoso, acá da toda la explicación, en el cual nosotros podríamos poner un resumen de lo que tienen los yacimientos paleontológicos, porque cuando vean la wiki van a ver que en todo el conjunto serrano hay varias localidades fosilíferas, y eso lo vamos a trabajar como si fuera un yacimiento paleontológico. Entonces, no podemos, en un artículo que habla sobre todo el sistema montañoso, llenarlo de información de un solo tema, sino que, o sea, podemos poner un resumen que después se puede poner en forma automática, lo vamos a ver más adelante, pero vamos a empezar añadiendo información geológica, información paleontológica de esos sitios, ¿sí? Pero antes de empezar, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a editar, este es el editor visual, y si estamos editando un artículo, tenemos que agregarle esta etiqueta en desarrollo, que es literal copiar y pegar esto, dos corchetes, en desarrollo, cerrar corchetes, dos corchetes. Lo editamos en editar código, lo ponemos arriba y nos va a aparecer este cartel, ¿sí? Y esto le va a avisar a la gente que hay alguien editando. ¿Por qué? Porque si nosotros editamos, lo publicamos y viene un bibliotecario, por ejemplo, viene alguien y dice, esto está incompleto, puede eliminar nuestra edición. Si el artículo es nuevo y está incompleto, puede directamente borrarlo, ponerle una plantilla de borrado. Entonces, avisamos que se está trabajando sobre esto. Pasa cuando nosotros nos ponemos a editar un artículo y viene otra persona y se pone a editar, no se pueden editar un artículo dos personas al mismo tiempo. Esto no es como Google Docs. Entonces, ¿qué va a pasar? Puede ser que una persona haga grandes ediciones y no se guarden porque estaba la otra persona guardando los contenidos que editó. Entonces estaremos trabajando medio en mano. Entonces, vamos a tratar de organizarnos desde los canales de comunicación del taller, pero aparte, como en cualquier momento uno puede ponerse a editar, inclusive desde el teléfono, vamos a tratar de añadir esta etiqueta para que la sepamos nosotros, a ver, acá hay alguien, ¿sí? Así que bueno, la idea es que a partir de esto empiecen, hagan todas sus consultas, empiecen a editar y nuevamente les agradecemos por participar, por sumarse a la iniciativa y esperamos no, obviamente no sumar todo lo que está en las wikis, sino empezar a mejorar los contenidos de paleobotánica y quién sabe de más paleontología de Argentina en Wikipedia. Muchas gracias.